Muchas gracias por el tiempo y también por habernos involucrado en esta expectativa de convocar a organizaciones basadas en la fe, que es, digamos, la nomenclatura que el sistema internacional refiere para las comunidades religiosas que tienen una vocación de trabajar de manera articulada en beneficio de su sociedad. Y en este caso, organizaciones basadas en la fe que de manera pública y de diferentes formas hemos expresado nuestro compromiso, primero con una fórmula, por supuesto, perfectible de currícula nacional, pero en la cual resaltamos el hecho que la inclusión de la perspectiva o el enfoque de género es uno de sus pilares y de sus baluartes, y que sentimos más bien que debería hacerse más en materia de este tema, seguramente por las propias especificidades de nuestras labores, tanto pastorales como de incidencia pública, donde notamos que el problema de la educación, el problema de la falta de sensibilidad desarrollada desde los ámbitos mismos de los años escolares, dificulta luego el relacionamiento, la construcción de relaciones saludables, el respeto unos por otros, etc. Entonces, creo que el hecho que mis compañeros, mis compañeras hayamos respondido favorablemente a la invitación que el Centro de Investigaciones de la Universidad Cayetano Heredia nos ha hecho, no es sino la expresión de que queremos soñar con algo más, ¿no? Y que esto no sea solamente un evento en el que podemos compartir parte de lo que es nuestro quehacer cotidiano, sino que también sirva para soñar qué cosas más podemos hacer juntos de cara a afirmar la necesidad de la perspectiva de los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos de manera específica y los derechos de las personas LGBT de manera puntual. El cartelito que me antecede habla un poquito de lo que quiero presentarme. Mi nombre es Óscar Amati León, soy miembro del equipo pastoral de la Iglesia Luterana Cristo Rey. El pastor Pablo Espinosa ya hablará un poco más de lo que es nuestra iglesia. Soy sociólogo de profesión por la Universidad Católica y el Ministerio de Otras Ovejas podría ser clasificado como una institución paraeclesiástica, ¿no? No es una iglesia, no hace cultos o servicios, no promueve la adhesión de miembros, no bautiza, no provee los sacramentos, pero es una organización de inspiración protestante, ecuménica en un sentido más amplio, y que a nivel internacional incide específicamente en el tema de los derechos de las personas LGBT, lesbianas, bisexuales, homosexuales, personas trans, desde la perspectiva de una lectura de fe. Y para mí eso es uno de los elementos quizás más sorprendentes, porque estamos acostumbrados a disociar ambas cosas, ¿no? En todo este proceso que hemos seguido de cerca por redes, por contactos personales, por los medios, sobre la campaña Con mis hijos no te metas, pareciera que religión y derechos humanos, y especialmente los derechos de las mujeres o los derechos de las personas LGBT, estuvieran enfrentados de manera irreconciliable. Y algunas personas como que aprovechan esa circunstancia para afirmar que solamente la perspectiva atea o la perspectiva agnóstica es la alternativa viable para la afirmación de los derechos en el Perú. Entonces, nuestra organización trabaja en temas de incidencia pública, en defensa de los derechos de las personas LGBT. Nos sentimos parte de la red LGBT nacional. De hecho, participamos en varios de los eventos que nos convocan de manera global, y de manera puntual y específica también afirmamos
una parte que de hecho no está cubierta por ninguna organización de derechos humanos, que es el derecho de las personas LGBT en general a tener una vida espiritual, ¿no? A ocupar cargos en sus iglesias, a no ser discriminados o discriminadas por el hecho de tener una orientación sexual distinta a la heterosexual. Y en relación a eso, me gustaría que ustedes puedan estar sensibilizados de la cantidad de personas, por un lado, fieles, creyentes. Segundo, la cantidad de laicos comprometidos. Y en tercer lugar, la cantidad de líderes religiosos que hay en nuestras iglesias y que son parte, digamos así, de la población LGBT que todavía no ha sido capaz de afirmar su identidad, muchas veces por diferentes temores. Por una parte, el temor propio de la familia, de las relaciones, de el qué dirán de las otras personas, pero añadido a eso, ¿no? Como si no fuera suficiente carga y suficiente presión sobre sus hombros, el hecho que estas personas viven en el permanente temor que cuál va a ser su futuro como personas de fe en sus respectivas comunidades. Entonces, un poco pensando en esta realidad de este grupo amplio de personas que cada vez, la gente dice, cada vez hay más personas homosexuales. Lo que pasa es que hay cada vez más la libertad de afirmarse en su propia identidad. Hay cada vez más la disposición de asumir las consecuencias y aprender a no tener miedo frente a lo que pueda suceder si yo, como persona de fe, no renuncio a mi fe y al mismo tiempo expreso mi orientación sexual con libertad. Entonces, un poco ese es el sentido más específico del ministerio. Lo hacemos a través de conferencias, proveyendo materiales. Se imaginarán ustedes que muchos de nuestros materiales son de corte bíblico y teológico, porque de alguna manera, y esta campaña nos lo ha demostrado, el tema, voy a usar una categoría sociológica, ¿no? El tema ideológico es una cuestión medular a la hora de intentar llegar al sentido común de la gente, ¿no? Las construcciones que se han hecho, muchas veces sostenidas en base a prejuicios o a estereotipos, no han estado exentas de una cosmovisión religiosa que ha sido muy bien disimulada. A veces no ha sido posible, especialmente para los fieles de a pie que han marchado o que se han pronunciado, evidenciar su vínculo religioso. Pero de hecho, esta ha sido una de las primeras campañas que los sectores neoconservadores religiosos han hecho, en el cual han tratado de inhibirse de expresar un lenguaje abiertamente religioso. Eso, lejos de hacerlo un rival menos valioso en la esfera teológica, más bien lo vuelve un rival más interesante para nosotros, porque significa que están elaborando una estrategia mucho más sofisticada de lo que a veces nos imaginamos. Bueno, tengo que seguir un esquema pequeñito de algunos puntos, como para redondear lo que creemos que son los asuntos más importantes. En el tema de otras ovejas, nosotros nos comprometemos con estos ámbitos de derechos específicos. Hemos hablado de los derechos de la mujer, hemos hablado de los derechos de las personas LGBT, no solamente por una cuestión filosófica o no solamente por una cuestión de vocación política, ¿no? Quizás una de las cosas que a ustedes como público hoy día les puede interesar es que para nosotros esta es una cuestión también de espiritualidad. Lo interesante de las organizaciones como la nuestra es que no tenemos que hacer una disociación entre ser, como nos han puesto en entrevistas o en medios públicos, cristianos progresistas por un lado, y separar lo progresista y después regresar a nuestra congregación o a nuestra comunidad y sentirnos que nos morimos de miedo por la opción política que estamos asumiendo. En este espacio, en el espacio que me toca vivir desde la Iglesia Luterana y desde otras ovejas, esto no es así. No vivimos en esta esquizofrenia mental entre soy progre en la esfera pública y soy conservador en el discurso religioso, ¿no? Para nosotros, más bien, el tema de la dignidad humana afirmada en clave de derechos humanos es uno de los elementos constitutivos de nuestra propia espiritualidad. Y es una de las primeras cosas que, entre comillas, enseñamos en estos modelos que religiosamente se llamarían modelos de discipulado o de catequesis. Es una de las primeras cosas que les enseñamos
a las personas nuevas que voluntariamente se quieren adherir a nuestra congregación. Estoy hablando específicamente y casi bordeando algo de lo que va a contar Pablo respecto de la Iglesia luterana. Entonces, lo que quiero resaltar es que para nosotros no es algo con lo que tengamos que lidiar entre nuestra fe y nuestra orientación política, sino que en este caso encontramos más bien en el fundamento de nuestra lectura de las Escrituras una exigencia de parte de allí para ser coherente con nuestro cristianismo en defensa de este tipo de derechos humanos. Eso como un punto, digamos, 2, más allá de haberles hablado en el primer punto sobre qué cosa es otras ovejas y por qué estamos aquí. En tercer lugar, y no queriendo contradecir con lo que acabo de expresar, para nosotros la afirmación de los derechos humanos pasa al mismo tiempo por la afirmación de un Estado, de la necesidad de un Estado laico. Y esto no es contradictorio, porque si bien desde la perspectiva de fe estamos repensando, ¿no?, lo que significa ser persona de fe en el marco del bicentenario de nuestra independencia, por ejemplo. Pero lo estamos pensando no desde la perspectiva de los que nuestros, voy a usar terminología religiosa, de lo que nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos y hermanas los de con mis hijos no te metas, no se rompe, digamos así, nuestra filiación, reconocemos al mismo Dios, pero tenemos niveles de compromiso ético muy distintos, porque nuestras lecturas respecto de lo que es la exigencia cristiana son también muy distintas. Pero no queremos compartir el sueño de estos hermanos evangélicos y evangélicas, que lo que están pensando cuando hablan, por ejemplo, de algo aparentemente muy progre, como es el tema de la libertad o la igualdad religiosa, ¿no? Las naciones, vamos a decir así, civilizadas, no deberían discriminar a alguien por el derecho de conciencia, la opinión religiosa, etc. Sin embargo, es muy sutil y es muy interesante, y nos distanciamos completamente de ellos y de ellas cuando la libertad que estos grupos buscan es, lo he apuntado tal cual, es una libertad basada en la igualdad de privilegios. No se está pidiendo un Estado laico o una libertad o igualdad religiosa a fin de que exista esa separación entre Iglesia y Estado, sino más bien tomando como referencia el conjunto de privilegios logrados en base al concordato de parte de la Iglesia Católica Romana, los sectores evangélicos aspiran, anhelan un poco a adquirir semejantes o quizás mayores privilegios que para ellos sería poner la balanza en igualdad de condiciones. Frente a una postura como esa, evidentemente, la afirmación de un Estado laico no es solamente una exigencia jurídica, sino termina siendo una exigencia moral. En cuarto lugar, ¿no?, y solamente voy a hablar 5 puntos. En cuarto lugar, para nosotros el problema que está detrás, ¿no?, de lo que hemos expectado este 4 de marzo, ¿no?, que de alguna forma debería ayudar a la opinión pública un poco a poner las barbas en remojo sobre por qué hay tanta sintonía, ¿no?, tanta afinidad de estos mensajes a nivel del sentido común del ciudadano de a pie. No debería solamente enfocarse en el tema, estos evangélicos lo que están haciendo, sino también cómo es posible, digamos así, que haya llegado a haber mucha afinidad con personas que no tienen nada que ver con la Iglesia evangélica ni con sus prejuicios religiosos, pero que se han sentido identificados con un discurso autoritario, algunos lo han calificado como fascista incluso, como el que hemos visto el día 4 desplegado en términos de opción política. Y decíamos, lo que está detrás de esto, para nosotros, no es solamente la discusión sobre la terminología, ¿no? Me avergüenza muchas veces escuchar a Cristian Rosas decir que el problema con lo que está en la currícula nacional es un asunto filológico. Me interesaría saber si él entiende lo que quiere decir esto de filológico, porque ni siquiera tiene sentido en el marco de lo que él está diciendo. Porque él dice, hay que quitar palabras y reemplazarlas por otras palabras. Pero la cuestión de género no es un tema de palabras. A pesar de que estamos en un local académico donde
primer nivel de discurso, el primer nivel de referencia, es la cuestión académica. La cuestión de género no es solamente una cuestión, ni siquiera exclusivamente académica. Es una cuestión de vivencia cotidiana, de vivencia personal, de simplemente, no sé, aquí hay muchas personas jóvenes, pero de recordar lo que han sido las relaciones con nuestros padres, con nuestros abuelos, cómo era el Perú hace 50, 100 años, los cambios que se han venido experimentando y, por supuesto, qué es lo que les molesta en el fondo acerca de esos cambios. No es una cuestión de reemplazo de palabras. Estamos trascendiendo el tema de las palabras. El tema del problema de género planteado en el Perú parte de relaciones inequitativas, de valoraciones diferenciadas entre hombres y mujeres, básicamente por la existencia de un sistema patriarcal que refuerza a través de diferentes mecanismos, uno de ellos, las religiones neoconservadoras, el mantenimiento de un orden que curiosamente está dirigido en su gran mayoría por personas del sexo masculino y que al mismo tiempo se reafirma y como que se autorreproduce en aras de seguir teniendo legitimidad hacia las futuras generaciones. De otro lado, y quizás no muchos o no muchas lo hemos pensado, no es solamente un problema de mujeres, probablemente ya empieza a tenerse dudas sobre lo que estoy diciendo, pero el problema de género, como lo hemos estudiado en la universidad y como lo hemos vivido en la práctica de las comunidades ciudadanas con las que hemos tenido relación, es una categoría relacional. No hay solamente los problemas que son totalmente concretos y reales respecto de la población femenina, es también el conjunto de masculinidades que están, como lo digo yo aquí, cautivas, que viven tratando de mantener un nivel o un estándar o una imagen de lo que no somos. Es el no poder expresarnos como quisiéramos en términos de ser hombres y personas sensibles, en términos de ser hombres y personas que nos gustan cosas que están asociadas de manera estereotipada con el género femenino o con los roles de género femeninos, o el no poder expresarnos incluso entre nosotros los hombres con medidas más afectivas o más afectuosas por el temor, por el miedo, no solamente al qué dirán, sino al qué diremos nosotros mismos. Entonces es un asunto de mutuas esclavitudes donde, por supuesto, el lado de la mujer ha sufrido violencia de una manera mucho más evidente. Y esto termina, digamos así, para culminar con mi cuarto punto, en la imagen de los modelos de familia que se quieren proponer. No es un asunto filológico, no es un asunto ni siquiera semántico, ¿no? Es un asunto que en el fondo se está poniendo en cuestión, se está cuestionando lo que significa en realidad ser familia en el Perú, quiénes la conforman, quiénes la pueden conformar, y donde esto no dependa básicamente de lazos biológicos como es a donde la gente de con mis hijos no te metas lo quieren llevar, que la familia es un asunto básicamente genético, sino es un asunto de relaciones, y de relaciones donde a veces lo que existe en esa comunidad que llamamos familia ni siquiera son lazos genéticos. Entonces, desconocer esta dimensión, en el fondo, lo que busca de manera perversa, digamos así, es privilegiar un modelo tradicional de familia y desvalorizar, sin decirlo abiertamente, cualquier otro modelo alternativo que se quiera poner en discusión. El último punto, porque ya deben estar bien saturados. ¡Uy, qué bien! Sí, porque lo último es una pequeñísima evaluación de qué puedo decir de la campaña o de lo que ha sucedido en la marcha de Con mis hijos no te metas. De repente no tan chiquito. Primero, paradójicamente, ¿no? Yo pienso que han conseguido más éxito de lo que ellos hubieran esperado, ¿no? Y han conseguido un éxito, primero, al interior de la propia organización, porque se han consolidado en primera instancia, a pesar de las fracturas, fisuras que hay, Linares Rosas, etcétera, Lai y el resto. De hecho, han aparecido fisuras, pero se ha logrado consolidar un liderazgo, digamos, de recambio al padre, ¿no? A Julio Rosas y a Humberto Lai, que este movimiento no tenía hace 2 años. Se ha consolidado y se está proyectando ahora hacia la sociedad civil. Segundo, otra cosa que han conseguido es esto que ya comentaba hace un ratito, el haber logrado impactar
en el sentido común o en el imaginario, digamos así, del ciudadano de a pie. Desgraciadamente, a partir de una técnica del empleo del miedo como medio propagandístico para entrar en afinidad con. Eso en cuanto a los, entre comillas, logros. En cuanto a las características propias del asunto de la campaña, creo que han logrado afirmar o han mostrado por lo menos dos elementos que son importantes tenerlos en cuenta, no tanto evaluarlos, criticarlos, sino tenerlos en cuenta para la futura incidencia que se pueda tener tanto de cara a las próximas acciones que este colectivo va a seguir realizando. Uno es que con respecto a lo que nos comentaba Carlos sobre, bueno, las religiosas siempre han metido bulla en determinada época y luego se han callado y luego nuevamente han vuelto a salir. Sí y no. Lo que pasa es que este tipo de religiosos que tienen una formación más específica en la preparación y en la organización de campañas de tipo público, han incorporado dos elementos nuevos, relativamente nuevos, al análisis, digamos, de una estrategia de este tipo. Uno es el uso del discurso, entre comillas, científico o pseudocientífico y el discurso de los derechos humanos para restringir el avance de los derechos de las personas. Se ha hecho una propuesta donde se ha buscado colisionar derechos a fin de que esto no es una discusión religiosa, van a decir, esto es una discusión ciudadana, de padres y madres insatisfechos por un Estado que quiera represivamente instalar temas en la mente de nuestros hijos, y eso no lo vamos a permitir. Bueno, hasta cierto límite suena aparentemente con cierto sentido. Cuando uno empieza a escuchar luego las teorías de la conspiración que sustentan sus intervenciones y los malabarismos sofísticos que utilizan para justificar sus argumentos, ya la cosa como que va quedando un poco más clara, que en el fondo son un conjunto de protagonismos políticos de personas que han visto que los evangélicos han logrado tener un pasado medianamente exitoso en materia electoral y que ahora quieren también disfrutar de estos, entre comillas, beneficios a partir de hacerse los defensores de una suerte de moral pública, de una moral tutelar que empalma muy bien, digamos así, era el segundo punto de lo que han logrado, o de la estrategia que han utilizado, que ha logrado muy bien, ¿cómo se dice?, entrar en comunión, digamos así, con la perspectiva del sector también conservador de la Iglesia Católica en el poder. Si bien en la campaña no se ha sentido mucho la presencia católica, sin embargo, sus órganos como Así Prensa, el Movimiento Vida y Familia y algunos líderes y dirigentes de los think tanks neoconservadores católicos han estado permanentemente alimentando a los líderes de la campaña de tal forma que se construya un discurso más o menos único y se promueva una perspectiva aparentemente de unidad y de comunión, donde históricamente los evangélicos siempre han estado en confrontación abierta y han sido abiertamente anticatólicos. Los ecuménicos éramos nosotros. Resulta que ahora hay un nuevo ecumenismo en torno a la defensa de, como digo yo, lo que pasa de la cintura para abajo en las personas en general. Bueno, ya me pasé el tiempo, ya no voy a decir más. Les propongo esos temas como para el diálogo. La retroalimentación que ustedes nos den será también muy importante. Gracias. Gracias, Oscar.